Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Licenciada Verónica Díaz Oliveros. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.5. El acto reclamado. Parte 1 de 2. Vamos a empezar con el amparo indirecto. El amparo indirecto procede contra leyes, tratados internacionales y reglamentos. Las leyes deben de reunir ciertas características. Vamos a empezar a estudiar las leyes con características, las leyes jurídicas, cuyas características son generales, abstractas e impersonales. Las generales son las dirigidas a individuos que se ubican en las hipótesis normativas que están previstas en la ley. Son abstractas porque los supuestos jurídicos que se encuentran en las leyes contemplan supuestos genéricos y amplios, y son impersonales porque no van dirigidas a una sola persona, a un solo sujeto. Van para todos los gobernados. ¿Cuáles son las leyes especiales? Las leyes especiales son aquellas que regulan situaciones especializadas atendiendo a diversos sujetos que están dentro de una relación jurídica determinada. Podríamos enumerar el Código Fiscal de la Federación o el Código de Comercio. Estas son leyes que regulan supuestos especiales que deben ser atendidos por los gobernados. Por ejemplo, el Código Fiscal debe ser atendido por todos los contribuyentes que se encuentran en esos supuestos. ¿Qué son los tratados internacionales? En contra de los tratados internacionales también procede el juicio de amparo indirecto. Los tratados internacionales son aquellos convenios suscritos por el Estado mexicano que son aprobados por el Senado con fundamento en el artículo 76, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez que están aprobados por el Senado, se incorporan al derecho interno y, de acuerdo al artículo 133 constitucional, forman parte del derecho interno y jerárquicamente van a estar abajo de la Constitución y por encima de las normas fundamentales, de las normas federales, locales, federales y los reglamentos. Los reglamentos. ¿Qué son los reglamentos? Son aquellos que son expedidos por el presidente de la República con fundamento en el artículo 89, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objeto de los reglamentos es que se desarrolle y detalle mediante reglas previstas en estos reglamentos el contenido de la ley. También deben de ser generales, impersonales y abstractas. Los reglamentos nunca deben de ir más allá de lo previsto en la ley que están regulando. En caso de que vayan más allá de lo previsto en la ley que están regulando, entonces ya estaríamos ante un supuesto de violación de primacía de ley que da la posibilidad de presentar el amparo indirecto en contra de los reglamentos. Ahora bien, hay que hacer una distinción. Ya definimos lo que son las leyes jurídicas, los tratados internacionales y los reglamentos que son en contra de los cuales procede el amparo indirecto. Pero hay que distinguir ahora entre las leyes autoaplicativas y las leyes heteroaplicativas. Esto es muy importante para definir cómo se va a presentar un amparo indirecto. ¿Por qué? Las leyes autoaplicativas son aquellas leyes que causan perjuicio al gobernado desde el momento en el que entran en vigor, es decir, únicamente por la expedición, promulgación y en el momento en el que se publican en el Diario Oficial de la Federación, le van a generar una afectación jurídica al gobernado. En ese momento, el gobernado va a estar en posibilidad de presentar el amparo indirecto en contra de la ley que le causa la afectación. ¿Por qué pasa esto? Porque una ley autoaplicativa, con el carácter de autoaplicativa, cuando causa afectación al gobernado, le está generando una conducta de hacer o de no hacer.
¿Esto qué es? La Corte lo ha definido como una ley que crea, transforma o extingue situaciones jurídicas de derecho. Entonces, es en ese momento en el que el gobernado se va a encontrar en un supuesto diferente que lo va a obligar a tener una situación jurídica diferente a la que ya tenía. Va a tener que hacer una conducta que no había hecho o va a tener que dejar de hacer otra conducta. Esas son las leyes autoaplicativas, aquellas por virtud de las cuales, por su sola entrada en vigor, el gobernado ya tiene una afectación en su esfera jurídica. Ahora, las leyes heteroaplicativas. ¿Cuáles son las leyes heteroaplicativas? Son aquellas que necesitan de un acto concreto de aplicación de la norma. A diferencia de las normas autoaplicativas, estas necesitan un acto de autoridad o bien un acto propio del particular. Esto sería como una autoaplicación de la norma. ¿Por qué esta situación? Un acto concreto de aplicación va a incidir directamente en la esfera jurídica del gobernado. Así entonces se le causa una afectación, la cual le genera un agravio en su esfera jurídica, en sus garantías, hoy mejor conocido por virtud de la reforma al artículo 1 de la Constitución mexicana, ya son los derechos humanos. Entonces, esta afectación evidentemente le va a causar un agravio personal y directo, lo cual va a redundar en una violación a sus derechos humanos. Cuando el sujeto tiene esta violación, entonces ya tiene un interés jurídico para iniciar el amparo indirecto. Como les comenté, el acto de aplicación también puede venir por una autoaplicación de la norma por parte del particular. Esto se da, por ejemplo, en la materia fiscal, cuando por virtud de las obligaciones que deben de cumplir los gobernados, tienen que autodeterminarse las contribuciones. Así, de esta forma, al presentar el contribuyente su declaración anual de impuestos en la que refleja el impuesto que debe pagar, en ese momento se está autoaplicando la norma. En caso de que el contribuyente considere que la aplicación de este impuesto le causa un perjuicio por considerar que este impuesto es inconstitucional, en ese momento se le está generando la posibilidad de acudir al juicio de amparo. Así pues, hay que hacer una distinción entre las leyes autoaplicativas y las leyes heteroaplicativas. Esta distinción la podemos encontrar en el acto de individualización condicionada o no condicionada. El acto de individualización condicionada se va a encontrar siempre en las leyes de carácter heteroaplicativa. ¿Por qué? Porque es ahí donde se encuentra el acto concreto de aplicación que le causa un perjuicio al quejoso en su esfera jurídica y que le da el interés jurídico de acudir al amparo. Esto se da cuando hay violaciones en sus garantías individuales, hoy derechos humanos. En las leyes autoaplicativas no es necesario un acto de individualización. ¿Por qué? Porque no está sujeta a la realización de un acto concreto de aplicación, ya que, como se mencionó con anterioridad, las leyes autoaplicativas van a causar una afectación, una obligación de hacer o de no hacer, o va a crear o extinguir derechos y obligaciones del gobernado en la sola entrada en vigor de la ley. Ahora bien, ¿cuáles son los plazos para presentar la demanda en contra de una ley de carácter heteroaplicativa y en contra de una ley de carácter autoaplicativa? Empecemos por el plazo para presentar la demanda de carácter autoaplicativo. Esto se da de acuerdo a lo previsto en el artículo 22, fracción primera de la Ley de Amparo. Tenemos un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigor de la ley que se pretende combatir mediante el juicio de amparo. También se puede dar a partir
del primer acto concreto de aplicación y se tendrán 15 días. El hecho de que el gobernado no combata la disposición dentro de los primeros 30 días a la entrada en vigor no quiere decir que va a consentir la norma si con posterioridad la presenta cuando tiene un acto concreto de aplicación. Ahí va a tener 15 días por virtud de lo dispuesto en el artículo 22, fracción primera de la Ley de Amparo, así como de acuerdo a lo dispuesto en diversas tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, en caso de las leyes heteroaplicativas, el artículo 21 de la Ley de Amparo señala también los plazos que se deben seguir para presentar la demanda de amparo. Así pues, tenemos el plazo de 15 días a partir de que se tiene conocimiento del acto de aplicación, o bien de 15 días a partir de la notificación de la resolución cuando se optó por la interposición de un medio legal de defensa. Esto es en caso del juicio de amparo directo, cuando el gobernado viene substanciando un procedimiento, por ejemplo un juicio de nulidad, en el momento en el que tiene una sentencia firme. En contra de esa sentencia firme va a tener el plazo de 15 días para presentar la demanda de amparo directo. Vamos a pasar ahora al amparo en contra de los actos administrativos. Ya vimos amparo contra leyes, ahora el amparo contra actos administrativos. ¿Qué es un acto administrativo? Un acto administrativo es la forma de expresión de la función pública. Todas las autoridades que están expresamente reconocidas en la ley, que están reguladas por su propia ley orgánica, van a poder ejercer sus facultades emitiendo lo que se conoce como actos administrativos. Es muy importante señalar que todos los actos administrativos que lleven a cabo las autoridades deben de estar debidamente fundados y motivados en la ley. A través de los actos administrativos es la forma como el Estado ejerce su función pública, y a través de estos actos también crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones de los gobernados. De esta manera, el gobernado va a resentir en su esfera jurídica o en sus garantías individuales o de derechos humanos una afectación que le va a dar la posibilidad de presentar el amparo en contra de dicho acto administrativo. Pongamos un ejemplo de actos administrativos. Tenemos las circulares, que son los actos administrativos tendientes al cumplimiento de la ley, pero que no necesariamente tienen el carácter de una disposición legislativa. Tenemos, por ejemplo, las resoluciones misceláneas fiscales. Estos son actos administrativos que tienden a regular las disposiciones tributarias. Es muy importante señalar que, de acuerdo al artículo 33, fracción primera, inciso G del Código Fiscal de la Federación, en las resoluciones misceláneas se pueden consignar derechos, más no obligaciones, a los particulares. Evidentemente, este es un punto que está sujeto o se ha dirimido muchas veces ante los tribunales especializados, en el sentido de si pueden imponer o no obligaciones a los particulares. Así pues, podemos ver que el amparo directo procede en contra de leyes, las cuales se dividen en autoaplicativas y heteroaplicativas por el acto individualizado o no, que le va a dar el interés jurídico al quejoso para acudir a presentar su demanda de amparo indirecto. Los plazos son de 30 días en tratándose de leyes autoaplicativas y de 15 días en tratándose de leyes heteroaplicativas. Es muy importante que cuando el quejoso, como se le conoce cuando acude a la instancia, manifieste cuáles son las afectaciones que ya sea la ley autoaplicativa o la ley de carácter heteroaplicativo le va a generar en su esfera jurídica para que pueda ejercitar de una manera adecuada el amparo indirecto.
Fin parte 1 de 2.